Los primeros ucranianos invadieron Kursk lanzando sus drones sobre varios objetivos en la frontera y avanzando dentro del territorio ruso. Sus grupos de reconocimiento y sabotaje tendieron emboscadas que destruyeron convoyes rusos y fuerzas de apoyo. Se destruyeron puentes para acercar a tropas del Kremlin, atrapadas entre la frontera ucraniana y el río Sen. La velocidad aterradora incentivó otros intentos. Uno de ellos fue dentro de Belgorod, con un vehículo blindado avanzando a toda velocidad hacia el puesto de control ruso en la frontera. En esos casos, los ucranianos se encontraron con enemigos preparados que con morteros desataron una tormenta de muerte sobre sus cabezas. Los desafíos de los combates en las fronteras de los países intensificaban la violencia de la guerra en pleno verano. Ucrania invadió Rusia desde el Oblast de Kursk el 6 de agosto de 2024 y los comentarios más inmediatos decían que esos soldados no durarían ni una semana. Incluso el propio Ministerio de Defensa ruso afirmó que habían sido expulsados. Pero después de un mes de luchas en la región, con tantas muertes de ambos lados, lo único que ocurrió fue la ampliación del área dominada por Kursk de las rarezas de la guerra, sorprendiendo no solo a analistas experimentados, sino también a veteranos de guerra entrenados en Call of Duty y Free Fire. Claro que en medio de este evento que elevó la moral de Ucrania, había problemas mucho mayores. El avance diario de los rusos hacia Pokrovsk continuaba a una velocidad que no se veía desde los primeros días de la invasión. En 2020, el control sobre la ciudad, frecuentemente mencionada por los medios rusos como la puerta de entrada a Donetsk, le permitiría a Moscú cortar significativamente las rutas de suministro de las fuerzas ucranianas en la línea del frente oriental. Además, ese control fortalecería la ofensiva rusa para tomar Chasiv-Yar, una ciudad situada en una posición elevada, lo que podría proporcionar una ventaja. Las defensas alrededor de Vuhledar, una de las grandes fortalezas ucranianas al sur de Donetsk, estaban comenzando a caer. La ciudad sufría con la posibilidad de ser completamente rodeada. Después de años de una defensa férrea, famosa por llenar los campos de equipos rusos destruidos, el gran fracaso ruso seguía siendo evidente en ese momento. El fracaso ruso continuaba en ese momento. Había urgencia. El poder se había agotado. Nunca estuve por la represalia, solo. La estratagema ganaba con la batalla de la guerra. Flores, en auto. La invasión de Kursk dio lugar a nuevos intentos ucranianos de entrar en Belgorod Oblast, por donde los rusos habían iniciado la invasión de Kharkov. El lugar ya había sido escenario de otras incursiones. El éxito en Kursk a principios de agosto animó nuevos intentos de entrar al territorio. Un tanque en la aldea de Murom estaba preparado para proteger la frontera, pero no estaba listo para que un dron kamikaze cruzara las líneas imaginarias y rompiera su blindaje. En la misma localidad, un camión GAZ 3308 fue detectado por la 42 Brigada Mecanizada. Fue fácil alcanzar el transporte detenido y causar otra pérdida para los rusos. La misma brigada alcanzó otro vehículo ruso que transportaba tropas en la frontera. A menos de 20 minutos de ahí, en Bochkovka, los soldados rusos intentaron desplazarse para mantener la patrulla de las fronteras activa. Un dron los interceptó, dándoles solo tiempo de saltar por las puertas del vehículo y verlo explotar. Los ucranianos incluso llegaron a afirmar que habían tomado el control de la aldea de Poros a 2,5 kilómetros de la frontera con Ucrania. Pero la fanfarronería no duró mucho tiempo. Se fueron. Poco después se hicieron planes ambiciosos. Los ucranianos intentaron un nuevo acercamiento.
un poco más alejado de esos primeros ataques. La audacia comenzó con un vehículo blindado avanzando a alta velocidad contra el puesto de control. El camino fue interrumpido por una mina que explotó con tanta fuerza que sorprendió cómo el vehículo aún logró moverse por un tiempo y mantener a los soldados vivos dentro. El fuego aún ardía en la carretera cuando los ucranianos buscaron protección para continuar el avance. Un disparo de mortero cayó entre los hombres. Los dos cayeron y pasaron en la frontera con Rusia sus últimos minutos de vida. Otro blindado se acercó con refuerzos, pasando por el primero, destruido. Ese no fue detenido por las minas, sino por el bloqueo que los rusos habían creado. Fue un choque brutal. El sacudón agitó los esqueletos de los soldados, generando moretones en sus cuerpos. Los hombres desembarcaron e intentaron crear una estrategia para avanzar bajo fuego ruso. Los disparos de mortero vinieron después, golpeando fuertemente entre los hombres. Los ucranianos intentaron moverse en medio de tanto humo y disparos. Uno de ellos corrió sobre el pasto, ensordecido por las explosiones. El siguiente mortero lo encontró y vio su cuerpo desaparecer en medio del humo. Nuevos ataques al puesto de control, ahora con el refuerzo de un BTR, no tuvieron éxito. Los vehículos fueron detenidos a mitad del camino. Los hombres abandonaron uno de los blindados y se movieron con el pecho jadeando en medio de las explosiones de los morteros. El humo los rodeaba, elevándose cada vez que uno de los suyos caía al suelo. Sin conseguir protección, fueron hacia el BTR intentando llevar a los heridos. Un dron sobrevoló la carretera y alcanzó el blindado, acabando con la última esperanza de una huida rápida de ahí. El exceso de confianza por el éxito en Kursk provocó este desastre en Belgorod. Allí, los rusos estaban mejor preparados debido a la ofensiva de Kharkov y las incursiones del año anterior. Los ucranianos no dejaron de atormentar a sus enemigos allí. Los chechenos de Kadyrov fueron vistos maltratando a un gato, lo que les trajo la mala suerte de ser encontrados por un dron kamikaze. La 92, brigada de asalto, vio a soldados rusos moviéndose cerca de la frontera. Sus drones estaban cazando enemigos para devorar. La explosión se tragó a dos de ellos en medio de la huida. Huir de un dron no era fácil. Dos de esos soldados caminaron por el monte tratando de no ser vistos por los demonios que cazaban en el cielo. Cuando detectaron la señal del dron, tuvieron que esconderse rápidamente para evitar convertirse en presas como sus compañeros. Parecía que los ucranianos estaban cazando para desquitarse de la frustración por las muertes en los puestos de control. Sus drones encontraron cualquier lugar donde los soldados se estaban escondiendo y allí soltaron sus explosivos. Nada de eso sirvió para una nueva incursión o un ataque significativo en Belgorod. Los ucranianos continuaron teniendo que lidiar con los rusos en otros lugares, y uno de los más favorables parecía ser Kursk, donde la idea era rodear y flanquear las posiciones enemigas. A medida que la invasión de Kursk se expandió hacia el oeste, en dirección a Glushkovo, los ucranianos crearon un plan para enfrentar a las tropas rusas estacionadas allí. El objetivo era rodear a esos soldados entre las orillas del río Sen y la frontera ucraniana. Para eso, planeaban iniciar ataques por dos flancos. De un lado estaba Teotiquino, a orillas del Sen. El lugar tenía poco menos de 6,000 habitantes y presencia de tropas debido a la proximidad con la frontera. A finales de 2023, los ucranianos empezaron a enviar sus drones. Para acabar con el sistema de comunicación y detección, los militares rusos instalaron sistemas de vigilancia visual de largo alcance Buron-P. Estos fueron alcanzados por los kamikazes ucranianos. Los pilotos de drones rondaron la región. Incluso con pocos conflictos, mantuvieron a los rusos atentos al enviar sus drones en dirección a los puestos de control en la frontera. Uno de los drones se estrelló contra uno de ellos, asustando a los guardias en la región. Tranquila pero sin dejar víctimas.
Los rusos intentaron iniciar algunas defensas, pero su equipo fue atacado. En invierno, la 110ª Brigada de Defensa Territorial lanzó sus drones al aire, atravesando la nieve que caía del cielo mientras volaban, cazando objetivos para explotar. El fuego de la guerra golpeó los vehículos militares, rompiendo los colores monótonos con el rojo y amarillo de las llamas. Los sistemas de vigilancia sufrieron los impactos explosivos en diferentes posiciones en la aldea y en los puestos militares. Uno de los soldados salió del vehículo para patrullar y vio a tiempo que el dron se estaba acercando. Huyó de la visita mortal a tiempo de reaccionar, solo para darse cuenta de que tendría que regresar a casa a pie. Otros hombres en los puestos de vigilancia no tuvieron la misma suerte, sintiendo el calor y las esquirlas justo frente a ellos. La nieve aún caía en los primeros meses de 2024 cuando la Legión de la Libertad de Rusia lanzó sus ataques. Los drones alcanzaron sus objetivos anunciando a los locales que algo peor estaba por venir. Los vehículos militares fueron identificados junto con su tripulación estacionándose en las líneas de árboles. Parecían tranquilos cuando los drones kamikaze descendieron sobre los humanos y el BMP-2 proteger esa frontera tranquila se estaba volviendo cada día más difícil. La artillería de la Legión fue activada contra los depósitos de munición dentro de Tyotkino. Los pocos habitantes de la ciudad vieron las explosiones estallar, sorprendiéndose con el aumento de la violencia. Las explosiones se volvieron cada vez más graves. Casas con municiones se incendiaron. Después, desatando la furia de las detonaciones, el fuego aumentó, dejando que las columnas de humo calentaran el aire helado del final del invierno. Algunos jóvenes quedaron impresionados, mientras que los más sensatos corrieron buscando refugio. Poco después, apareció un video de los hombres de la Legión de la Libertad de Rusia en combate. Entraron en las pequeñas casas abandonadas desde hace tanto tiempo, preparando los rifles para disparar. Las municiones hicieron su ruido mientras los hombres se movían buscando posiciones de defensa y puntos más protegidos, para que sus rifles atentaran contra la vida de los soldados del Kremlin. Hubo argumentos de que el combate no había sido real, pero después también surgieron videos de los rusos responsables de la protección de la frontera huyendo. Eran hombres menos preparados, muchos de ellos jóvenes, que se encontraron con soldados endurecidos por las incursiones previas en Belgorod y por los combates en Donetsk. La bandera de la Legión llegó a ser exhibida como provocación. La nieve se detuvo y las incursiones más profundas en el territorio también. Meses después, cuando el verde ya cubría los campos, los ucranianos pusieron los drones para realizar ataques aéreos en todo el asentamiento. Fueron descensos explosivos sobre varios objetivos. Los drones de Kiev buscaron muchos de los puestos de vigilancia. Equipos de comunicación fueron dañados. Los sistemas de vigilancia destruidos empezaron a dejar ciegos a los rusos. Algunos soldados distraídos fueron vistos por los ucranianos. Sus drones kamikaze chocaron contra las puertas de sus casas. Las explosiones pusieron fin a las actividades de algunas áreas militares en Tyotkino. De repente, había una pequeña franja de tierras controladas por los ucranianos dentro de Kursk. Con la invasión el 6 de agosto de 2012, esa área se expandió en varias direcciones hasta dirigirse hacia el oeste. Los drones ucranianos lograron sobrevolar Glushkovo. Su vuelo por la ciudad fue tranquilo, sin interferencia electrónica, hasta que terminó dentro de un vehículo ruso. Otros de ellos grabaron el resultado ardiente de ese encuentro. También se atacaron estaciones de energía en la ciudad. Poco después, los puentes sobre el río Sena revivieron, empezaron a ser destruidos. Primero fueron golpes que dañaron el paso, dejando grandes agujeros en el concreto. Como los rusos insistieron en usar el lugar, la aviación ucraniana lanzó sus bombas para destruir la construcción.
Con tantos puentes destruidos, los rusos tuvieron que pensar en otras opciones para cruzar los ríos y atender las necesidades de las tropas. Del otro lado de la orilla, la aviación ucraniana fue destruida. Empezaron a construir puentes temporales para hacer los cruces, pero los ucranianos atacaron con el mismo vigor. Municiones de racimo se esparcieron entre los vehículos y el río, destruyendo todo lo que se había preparado. Las esquirlas y esferas volaron contra los cuerpos y el blindaje. Los rusos enviaron más de esos grupos de ingeniería, ya que esos puentes eran esenciales. En respuesta, los ucranianos hicieron hélices en el río. Los drones giraron rápidamente en busca de destrucción. Los drones buscaron los vehículos que intentaron cruzar los puentes que ya estaban preparados. Equipos utilizados para la construcción de los cruces fueron perseguidos por las municiones merodeadoras. Hubo un juego de intentar construir de un lado y destruir del otro. Los resultados eran vistos con preocupación por los soldados rusos que insistían en el proceso para intentar ayudar a los compañeros atrapados al otro lado del río. Mientras tanto, los equipos detenidos en las orillas e incapaces de cruzar fueron cazados por los operadores de drones. Los ucranianos lograron crear una zona de difícil acceso para los rusos. La margen izquierda del Sena todavía tenía muchas tropas y necesitaban ser abastecidas y participar en las rotaciones. ¿Los planes para expulsar a los rusos de la liga? El avance todavía era lento de ese lado. En otras áreas, los combates continuaron siendo arduos, con los rusos bombardeando a los ucranianos aún más intensamente. Las columnas ucranianas se movieron por Kursk, intentando continuar los avances por diferentes posiciones. Había una gran resistencia en Korenevo, Malaya, Lognia y al sur de Sudza. En la tercera semana de la invasión, los ucranianos tenían que enfrentarse a fuerzas más organizadas. Con el 56 o Regimiento de Guardias de Asalto Aéreo, la 11A Brigada de Guardias de Asalto Aéreo y la 22A Brigada de Guardias de Infantería, fuerzas de estos grupos utilizaron los TOS-1 para abrir fuego contra las columnas ucranianas, causando la pérdida de vehículos y bajas. En medio del territorio ruso, la presión contra la proyección de los soldados de Kiev era poderosa. En la guerra moderna, los ojos estaban presentes por todas partes. Eso hacía que el efecto de las armas fuera más eficiente, poniendo los drones a volar de manera rápida y precisa. Podían ser lanzados desde cualquier lugar. Su aterrizaje llameante sobre los vehículos ucranianos detuvo el avance de más de una columna. Parte de los avances ucranianos consistía en camionetas de alta movilidad equipadas con lanzadores de cohetes improvisados. Estos equipos intentaron moverse rápidamente por el terreno para atacar a las fuerzas rusas y permitir el avance de la infantería. Los vehículos que seguían operando, detectados por los drones enemigos, sufrieron ataques de los Lancet que se dirigieron a destruir las amenazas. Los constantes ataques de drones hicieron que los ucranianos disminuyeran la intensidad de sus avances. En la región sur de Sudza hubo una parada brusca. Desde la segunda semana, los constantes ataques de los rusos crearon una barrera en Bork. Era una situación compleja. Los Lancet estaban constantemente en el cielo, lanzándose en picada al detectar vehículos blindados como el BTR-60P que fue destruido en la carretera. Muchos soldados dentro de los vehículos vivieron esos impactos, sintiendo el calor y la sacudida. Salvados por las armaduras, corrieron hacia las líneas de árboles para mantenerse fuera de la vista de los drones. Esos combatientes tuvieron suerte porque muchos de los equipos, de hecho, resistían bien los impactos. Quedaban inutilizados, pero mantenían a los hombres con vida. Otros, aún aturdidos, tardaron en cumplir. Desde arriba, demonios más pequeños que los Lancet, pero aún mortales, descendieron para capturar sus vidas en medio del humo.
Los ucranianos perdieron toda oportunidad de entrar en Korenevo con una contraofensiva rusa el 10 de septiembre, algo que coincidió con la pérdida de territorios. Más al oeste, al noreste y al este, los ucranianos lanzaron nuevas ofensivas. Uno de sus tanques se dirigió hacia Olgovka, donde se detuvo entre los campos y disparó un cañón. Ese era un tanque PT-91. Tuargue, una versión polaca del T-72. El dron ruso observó el ataque hasta que el kamikaze logró acercarse lo suficiente para explotar sobre el blindado. Ese tanque era fabricado en Polonia, pero tenía la herencia soviética de las explosiones que enviaban las torretas al espacio. Las llamas y el humo mantenían la señal de la guerra, acercándose a Olgovka y Kremianoi. Otro T-72 que intentó avanzar fue detenido. La tripulación huyó antes de que el kamikaze apareciera para detonar la máquina de una vez por todas. Un BMP ruso que intentó acercarse para ayudar a los soldados en Kremianoi fue sorprendido por el dron kamikaze a una mitad de camino. Le hizo compañía a los blindados enemigos, quemándose en los campos de la región al este de Kurenevo. Los avances ucranianos dieron espacio para que los operadores de drones de la 95 Brigada y los soldados encontraran un buen lugar para preparar sus kamikazes. Con el equipo listo y los visores pegados a los ojos, dejaron que los drones volaran. Un obús fue detectado y destruido rápidamente. El escondite de un grupo de rusos tuvo la desagradable entrada de un kamikaze. Otro invadió una casa por la ventana, acabando con el descanso de los soldados de Moscú. Los otros, que aún cazaban ucranianos en el aire, pretendían continuar en dirección noreste y evitar que llegaran refuerzos en ese vector de combate. Un hexacóptero de ataque Vampire voló hasta Kalchuk, donde dejó una mina antitanque en la carretera. Un T-64 ruso, que no se dio cuenta de la trampa, fue consumido por las llamas. Hasta mediados de septiembre, los ucranianos habían rodeado a las tropas rusas, que aún defendían valientemente Kremianoi. La línea de combate en dirección a Malaya Lognia no estaba nada fácil. Los ucranianos intentaron avanzar con sus tanques disparando. Al llegar a Cherkassk y Peletnoye, encontraron una gran resistencia. El T-64BB fue alcanzado directamente por un Lancer durante el avance. Un golpe brutal paralizó el tanque y hizo que la tripulación huyera definitivamente. Se apresuraron antes de que la munición se calentara hasta la detonación completa del vehículo. Eso no detuvo la marcha hacia Kiev. Había rusos casi rodeados y aún resistiendo en Malaya Lognia, Cherkassk y Peletnoye. Era un flanco que debía ser dominado para acabar con la resistencia allí. Los soldados rusos que intentaban defender la región fueron perseguidos por los drones del 225 Batallón de Asalto. Los explosivos se abrieron en medio de los cultivos, expandiendo la ola de muerte que arrasó con los soldados. Tuvieron que arrastrarse hasta la línea de árboles, uno de ellos jalando su pierna torcida, asustado al ver el miembro destrozado. Que bueno, probablemente perdería a cambio de una medalla. El buen avance de los ucranianos era ayudado por drones, por lo tanto, destruir sistemas de guerra electrónica, como el R-330Z HCTEL, era necesario, una etapa importante del proceso. Uno de ellos fue encontrado entre los árboles y explotado, facilitando el trabajo de los demonios voladores de los ucranianos. Con los observadores en el aire, fue fácil localizar los BMP, con los refuerzos rusos viniendo para ayudar a los soldados de la 810 atrapados en Malaya Lognia. Los kamikazes fueron a dar la bienvenida a la batalla en el pueblo. Las fuerzas especiales ucranianas también pudieron avanzar. Camiones militares rusos en la carretera. Los disparos vinieron desde la maleza, volando rápidamente para llevar la muerte a los tripulantes rusos. Los disparos alcanzaron al conductor y lanzaron el vehículo hacia la orilla de la carretera. El camión quedó atascado entre los árboles, todavía bajo fuego ucraniano. Los rusos resistieron, pero un disparo ucraniano explotó atrás y lanzó a los soldados enemigos al suelo.
El cerco se fue cerrando. La guerra empezó a despedirse de los rusos a medida que los proyectiles entraban en sus cuerpos. Una granada lanzada ensordeció a los hombres y dejó a algunos tambaleándose. Disparos de ametralladoras terminaron por destruir su equilibrio. Más cadáveres ilustraron la tragedia de la guerra en suelo ruso. Los ucranianos se acercaron al vehículo iluminado por las llamas para terminar el trabajo. Quien intentó cruzar la calle hacia el otro lado fue perseguido por los rifles hasta convertirse en parte de los muertos. Los soldados se volvieron hacia el camión en llamas, asegurándose de que los enemigos estuvieran acabados y recogiendo los trofeos. Las bombas planeadoras ucranianas también estaban entrando en acción en Kursk. La bomba guiada por láser 39 podía planear por más de 100 kilómetros llevando tranquilamente 100 kilogramos de explosivos. La bomba guiada por láser inserción contra los camiones, con el apoyo, continuó con los drones. Se convirtieron en grandes hogueras en las carreteras al punto en que Malaya Lochnaya se volvió una posición perdida. Algunos osos lograron salir del lugar, pero dejando las vidas de tantos de los suyos. Y algunos que se quedaron dentro de las construcciones, rodeados por el enjambre de drones que zumbaba en el aire. Los demonios voladores eran amenazas pequeñas en los viajes. Tenían la precisión de la guadaña de la muerte, destrozando las construcciones. En Malaya Lochnaya, donde los últimos rusos que se negaban a rendirse serían enterrados y quemados, la ciudad fue dominada y mantenida. A mediados de septiembre, el vector este parecía consolidado para los ucranianos, mientras que en el oeste, una nueva batalla incluía a Kurskovo y Snagost florecía, con estrategias cuyo resultado muchos esperaban. Todo podía cambiar con las sorpresas, en ese frente donde la movilidad era un arma esencial. A diferencia de la guerra de trincheras en Donbass, la contraofensiva rusa siguió firme y se prometían más batallas en el vector oeste. Los ucranianos necesitaban decidirse. El invierno se acercaba y toda su logística empeoraría mientras los refuerzos comenzaban a acumularse. Los combates serían duros y las decisiones de continuar o retirarse serían aún más difíciles de tomar. Lo más irónico de la batalla de Kursk era ver la propaganda de guerra cerca de las carreteras llamando a los rusos a combatir y ejercer su valor patriótico. Traían los cuerpos de quienes respondieron al llamado. No muy lejos de esos cadáveres rusos, también había ucranianos muertos tirados en otro país, donde tal vez nunca serían recuperados. Para la despedida de la familia. El llamado de la violencia y la despedida de la vida eran las únicas constantes que un hombre podía esperar de la guerra.